Mi nombre es Kathleen y trabajaba como limpiadora en un centro comercial. Era un trabajo sencillo, nada glamoroso, pero me mantenía ocupada y me daba algo de dinero. Los días se deslizaban uno tras otro, entre pasillos vacíos, polvo acumulado en los estantes y las interminables vueltas por los baños. Fue durante uno de esos turnos en los que conocí a él, un vigilante de seguridad que parecía siempre estar en las sombras, observando todo con su mirada fría. No era especialmente guapo, pero había algo en su actitud que me desconcertaba. Me lanzaba sonrisas rápidas y se acercaba a mí de vez en cuando con bromas sobre el trabajo, siempre un poco más personales de lo que deberían ser. Un día, mientras recogía los restos de una bebida derramada en el pasillo de la tienda de ropa, se acercó y me dijo algo que me hizo detenerme. Oye, ¿por qué no salimos a tomar algo después de tu turno? Me preguntó con una sonrisa algo forzada pero persuasiva. No sabía por qué, pero acepté. Tal vez era la soledad que sentía en el trabajo, o tal vez la curiosidad, pero dije que sí. Nos organizamos para salir esa noche. Decidimos ir a un restaurante de hamburguesas que no estaba muy lejos del centro comercial. La idea de salir de la rutina me hizo sentir una extraña emoción. La cita fue rara. No había mucha química entre nosotros, pero la conversación fluía, aunque era un poco forzada. Había algo en él que me ponía incómoda, pero pensaba que tal vez estaba exagerando. Después de todo, no tenía muchas citas, y tal vez era solo mi inseguridad. Nos reímos un poco, compartimos historias sobre nuestras vidas, pero no sentí que hubiese una conexión real. Fue entonces cuando, mientras tomaba un último trago de mi bebida, me dijo algo que me hizo detenerme. No tengo mucho dinero, pero ¿qué te parece si vamos a mi casa? Mi mamá está allí y no hace mucho ruido. Solo somos ella y yo. Mi primer impulso fue rechazar la invitación. Algo en su voz me dijo que no estaba tan convencido como lo quería parecer, pero, por alguna razón, lo pensé un momento y acepté. Tal vez era la emoción del momento, tal vez me sentía cómoda en la idea de ir a un lugar tranquilo, o tal vez simplemente quería ver hasta dónde llegaba. Acepté, y nos fuimos en su coche. Cuando llegamos a su casa, la primera cosa que noté fue lo pequeña que era. Era un departamento diminuto, en el último piso de un edificio antiguo, y algo deteriorado. No había muebles lujosos, ni siquiera una decoración interesante. El aire estaba cargado con un olor a humedad y algo más, un olor desagradable que no pude identificar al principio. Te prometo que no tienes que preocuparte. Mamá está tranquila, me dijo él, como si tratara de calmarme antes de que dijera algo. Pero ya había algo en el aire que me hacía sentir incómoda. Entramos y al caminar por el pasillo estrecho, me di cuenta de que la habitación de él no estaba sola. En una esquina de la habitación había una cama adicional, pero no era cualquier cama. Era una cama con sábanas viejas y arrugadas, y en ella una anciana dormía profundamente. La mujer tenía que ser muy mayor, tal vez unos 82 años. Sus ojos, que antes estuvieron cerrados, ahora se abrieron, y me dio la impresión de que me miraba a pesar de ser ciega. La habitación olía a orine, y el aire estaba denso, como si la humedad y el deterioro hubieran invadido todo el lugar. No te preocupes, dijo él, notando mi incomodidad. Mamá ya está mayor, no dice nada, apenas puede moverse. Yo traté de sonreír, pero mi estómago se retorcía. La escena era inquietante. No solo la cama en la que la mujer estaba acostada, sino la atmósfera que rodeaba todo, la oscuridad en la habitación, la sensación de que todo estaba cubierto por una capa de polvo y suciedad, el olor a orine, la incomodidad que me invadía cada vez más. Él me invitó a sentarme en el borde de la cama, mientras se acomodaba en su silla cerca de la ventana, pero no podía quitarme la sensación de que algo no estaba bien. Algo en la casa, en la forma en que todo estaba dispuesto, me parecía extraño. La anciana, aún con los ojos abiertos, parecía observarnos.
Aunque estaba ciega, sentía que tenía una presencia, como si supiera que algo no era correcto. La idea de quedarme allí con esa mujer extraña, en ese ambiente tan incómodo, me hizo sentir atrapada. Lo que siguió fue aún peor. Él empezó a hablar de su madre, de cómo ella había estado enferma durante años, cómo había sido un reto cuidarla, cómo su vida se había centrado en ella. Mientras hablaba, su tono de voz se volvía más y más sombrío, como si las palabras mismas estuvieran impregnadas de una desesperación profunda. En ese momento, me di cuenta de que no quería estar allí, no solo porque la situación fuera incómoda, sino porque algo me decía que no debía estar allí, que algo estaba mal en la dinámica entre él y su madre. Creo que mejor me voy, dije de repente, levantándome de la cama. Él me miró sorprendido, pero no dijo nada en contra. Solo se levantó, y casi como si esperara que me fuera, se dirigió hacia la puerta. Te acompañaré al auto, dijo, y salimos rápidamente. Mientras caminábamos por el pasillo, me sentí aliviada de salir de ese lugar. Pero las semanas siguientes fueron aún peores. Tenía que seguir viéndolo en el centro comercial, y cada vez que lo veía, sentía un nudo en el estómago. El recuerdo de esa casa, esa habitación, esa madre ciega y la atmósfera densa, me perseguía. La incomodidad era palpable. Lo peor era que él no dejaba de mirarme, como si quisiera que todo volviera a ser como antes. Pero yo ya no podía olvidar lo que había visto, lo que había sentido. Finalmente, después de varias semanas de incomodidad, él fue trasladado a otro centro comercial. Fue como si una pesada carga se hubiera levantado de mis hombros. Aunque el recuerdo de esa noche me persigue, sé que fue lo mejor que pude hacer, salir de esa situación, antes de que fuera demasiado tarde. Pero a veces cuando las luces se apagan y el silencio se instala en la oscuridad, siento que algo de esa noche, algo de esa casa, aún me sigue observando. Me llamo Dayana. Soy estudiante de odontología, y aunque suelo ser muy precavida, una vez tomé una decisión que me dejó con una sensación de desasosiego que todavía no puedo sacudirme. Todo comenzó cuando accedí a una cita con un chico que conocí por una aplicación. Parecía agradable en su perfil, alguien sencillo, amante de la naturaleza, un escape de la monotonía de la ciudad. Pero lo que empezó como una charla casual terminó convirtiéndose en una experiencia que me quitó el sueño por semanas. Nos encontramos en un café tranquilo, de esos que tienen luces cálidas y música de fondo que casi siempre te hacen sentir a gusto. Él llegó puntual, con una camisa de cuadros y una sonrisa algo torcida. A primera vista no parecía alguien amenazante, solo un poco peculiar. La conversación empezó bien. Me habló de su infancia en una granja, de cómo extrañaba la vida en el campo y cómo odiaba la ciudad. Al principio lo entendí. La vida urbana puede ser agotadora, pero a medida que hablaba, su tono cambió. No veo la hora de que mis padres, bueno, ya sabes, pasen a mejor vida, dijo, acompañando sus palabras con una risa nerviosa que me dejó helada. No supe cómo reaccionar. Él siguió hablando como si no se diera cuenta de lo perturbador que sonaba. Ellos tienen esa vieja granja familiar. ¿Sabes? Cientos de hectáreas. Un bosque precioso. Siempre pensé que sería un buen lugar para descansar en paz. Soltó una carcajada seca. Y luego me miró como esperando mi complicidad. Yo apenas atiné a sonreír forzadamente, sintiendo como un escalofrío recorría mi espalda. El chico no paraba. Hizo varios chistes, si es que se les puede llamar así, sobre cómo no veía sentido en usar un cementerio cuando tenía tanto terreno. Algo más íntimo, más natural, tal vez un rincón tranquilo en el bosque. Ahí podrían quedarse para siempre. ¿Quién dice algo así en una primera cita? Me pregunté, mientras intentaba cambiar el tema sin mucho éxito. Lo peor fue cuando, de manera casual, mencionó que ya tenía todo planeado para mudarse a la granja tan pronto como las cosas cambiaran. Después me miró directamente y dijo,
Quizás tú podrías venir conmigo. Te imaginé ahí. Encajarías perfecto. Quise pensar que solo era un comentario raro, pero había algo en su mirada que me ponía muy incómoda. Esa mezcla de entusiasmo y obsesión me hizo sentir como si estuviera viendo una película de terror desde adentro. Casi al final de la cita, cuando ya estaba pensando en excusarme para salir corriendo, hizo algo que todavía me pone los pelos de punta al recordarlo. Extendió ambas manos y tomó una de las mías con fuerza, sosteniéndola contra su pecho. Eres diferente, murmuró, inclinándose un poco hacia mí. No sé por qué, pero siento que tú sí entenderías lo que quiero hacer con mi vida. En ese momento, algo en mí se apagó. No respondí, no me moví, solo esperé a que soltara mi mano, como si cada segundo que pasaba en ese contacto me drenara la energía. Cuando finalmente terminó la cita, salí del café con una sensación extraña, como si algo oscuro se hubiera quedado pegado a mí. Esa noche no pude dormir. Su sonrisa torcida y sus palabras sobre el bosque y la granja me rondaron la mente como un eco. El verdadero golpe vino días después, cuando decidí buscar un poco más sobre él por curiosidad. Descubrí, para mi horror, que sus padres habían desaparecido hacía menos de un año, y la policía había encontrado rastros de sangre en un sendero que llevaba al bosque detrás de su propiedad. Cerré la computadora de golpe, sintiendo que el corazón se me salía del pecho. Nunca más volví a saber de él, pero a veces cuando camino sola por la calle o estudio hasta tarde en la universidad, tengo la sensación de que alguien me está observando, y no puedo evitar preguntarme si él realmente estaba esperando que yo lo entendiera, o si, de alguna manera, ya me había elegido. Me llamo Jimena, y lo que voy a contarles todavía me da escalofríos. Al principio pensé que era una mala experiencia más en el mundo de las citas en línea, algo para reírme con mis amigas después, pero con el tiempo me di cuenta de que había algo mucho más oscuro detrás de todo esto. Era diciembre en plena pandemia cuando conocí a Héctor en Tinder. Su perfil parecía perfecto, fotos bien cuidadas, un rostro atractivo, cabello rubio impecable y una elegancia en su forma de vestir que llamaba la atención. Pero lo que realmente me cautivó fue su descripción. Decía que era compositor y pianista, y no tardó en enviarme videos de él tocando el piano, interpretando melodías tan hermosas que me erizaban la piel. Me sentí atrapada por su talento, su sensibilidad y la manera en que hablaba conmigo. Durante 3 semanas chateamos sin parar. Era atento, siempre tenía algo bonito que decirme y me hacía sentir especial, como si nuestra conexión fuera única. Se acercaba Navidad y aunque ya quería conocerlo en persona, él me dijo que prefería esperar hasta después de las fiestas. Su madre era mayor y no quería ponerla en riesgo por el virus. Me pareció un gesto responsable, incluso tierno. Pasaron las fiestas y finalmente acordamos una cita. Quedamos en un café al aire libre y recuerdo que mi corazón latía a 1000 por hora mientras caminaba hacia el lugar. Pero cuando lo vi, todo se derrumbó. El hombre que estaba frente a mí apenas se parecía al Héctor de las fotos. Su cabello rubio ahora era completamente gris. Había ganado peso y su ropa, lejos de ser impecable, parecía desarreglada, como si la hubiera sacado del fondo de un cajón sin planchar. Me sentí confundida y desilusionada, pero traté de mantener la mente abierta. Quizá era una persona increíble más allá de su apariencia. La cita comenzó incómoda. En la primera hora, fumó 3 cigarrillos, y como si eso no bastara, sacó un cigarrillo electrónico para no fumar tanto delante de mí. El olor del tabaco era abrumador, y mientras trataba de disimular mi incomodidad, las cosas fueron empeorando. Le pregunté por el piano, esperando que la música rompiera la tensión, pero entonces con total naturalidad
Me dijo que no tenía uno. ¿Y los videos que me enviaste? Le pregunté, intentando no sonar acusatoria. Ah, esos eran de cuando estudiaba en la universidad, hace años. Lo dejé después. Mi sorpresa se convirtió en una mezcla de decepción y alarma. Héctor me había vendido una imagen que no existía. Mientras hablaba, soltó otro detalle que me dejó helada. Había perdido su trabajo hacía más de un año y no estaba buscando activamente. Ahora me tomo la vida con calma, dijo mientras exhalaba una nube de humo hacia un lado. Intenté encontrar una excusa para terminar la cita, pero no me dio oportunidad. Me bombardeó con cumplidos, recordándome las cosas que me había dicho en nuestras conversaciones previas. Eres tan especial, Jimena, nunca había sentido algo así por alguien. Pero ahora esas palabras no me emocionaban, sino que me ponían nerviosa. Cuando finalmente logré despedirme, sentí un alivio inmediato. Sin embargo, no tardé en recordar otras cosas que me había contado antes de conocernos. Como que siempre me preguntaba dónde estaba o qué hacía, con quién salía. En ese momento no me había parecido extraño. Pensaba que simplemente le importaba. Pero ahora todo cobraba un nuevo significado. Había intentado manipularme emocionalmente antes de conocernos para que lo aceptara tal como era. Decidí tomarme un descanso de las citas. Bloqueé a Héctor en todas las redes sociales y eliminé mi Tinder. Pasaron semanas antes de que me sintiera lista para intentar conocer a alguien nuevo. Hace poco volví a descargar la aplicación y mientras deslizaba perfiles, ahí estaba de nuevo, Héctor. Pero esta vez noté algo que antes no había visto. La foto que usaba, en la que lucía un traje impecable, tenía algo extraño. Las etiquetas de precio aún colgaban de la chaqueta y la camisa, y el fondo no era su casa, como había creído al principio, sino el probador de una tienda. Tomé una captura de pantalla y se la envié a mi amiga Paula. Ella también lo había conocido a través de la app y me confirmó que, aunque no había salido con él, sus mensajes también eran extraños. Lo más perturbador fue cuando Paula me dijo, ese traje, lo lleva en todas sus fotos, pero nunca lo vi usarlo en persona. Algo no cuadraba. Decidí buscar más información sobre Héctor. Revisé grupos locales en redes sociales y finalmente encontré algo que me dejó helada. Un post anónimo hablaba de un hombre con características similares al Héctor que yo conocía. Varias mujeres comentaban que él las había manipulado emocionalmente y en algunos casos las había seguido hasta sus casas. Lo peor fue cuando una mujer compartió una foto de un piano antiguo en una habitación oscura. Decía que Héctor la había llevado ahí una vez, diciendo que le mostraría dónde componía sus mejores piezas. Pero según ella, algo estaba mal con esa casa. No había electricidad, las ventanas estaban cubiertas con cortinas viejas, y el piano estaba lleno de polvo, como si nadie lo hubiera tocado en años. Al leer esto, recordé los videos que me había enviado, donde había grabado esas melodías. Eran realmente suyas. Esa noche no pude dormir. Mi mente no dejaba de imaginar ese piano, la casa abandonada, y la forma en que Héctor me había tomado de la mano durante nuestra cita, como si intentara atraparme en su red. Desde entonces no he vuelto a verlo, pero a veces tengo la sensación de que alguien me está vigilando. He cambiado mis rutinas, trato de no caminar sola y reviso constantemente que las puertas estén bien cerradas. Hay noches en las que creo escuchar música de piano en la distancia, una melodía triste, interrumpida por notas discordantes. Me digo a mí misma que es mi imaginación, pero una parte de mí no puede evitar preguntarse si Héctor sigue ahí afuera, esperando, planeando y tocando una canción que solo yo podría reconocer. Mi nombre es Maite y soy ingeniera. Siempre me he considerado alguien lógica y analítica,
alguien que puede separar las emociones de los hechos. Pero lo que viví aquella noche me enseñó que, a veces, la intuición te grita más fuerte que cualquier dato. Todo comenzó en un bar nocturno. Era viernes y había salido con mis amigas después de una semana agotadora en el trabajo. Estábamos en una esquina del lugar, riéndonos cuando lo vi. Era un hombre guapo, con una sonrisa segura, pero no arrogante, que parecía iluminar la oscuridad del lugar. Se acercó y entre risas y copas comenzamos a hablar. Dijo que su nombre era Esteban y que trabajaba en marketing. Sus palabras fluían con facilidad, como si estuviera acostumbrado a encantar a la gente. A medida que avanzaba la noche, nos encontramos compartiendo más detalles de nuestras vidas, desde nuestros gustos en música hasta anécdotas de la infancia. Antes de que terminara la velada, intercambiamos números. Durante las semanas siguientes, nos enviamos mensajes regularmente. Me decía que tenía reuniones todo el tiempo, que su trabajo en marketing era demandante pero satisfactorio. A veces me contaba pequeñas anécdotas sobre sus supuestos clientes y otras me enviaba memes para hacerme reír. Parecía un tipo genuino, alguien con quien podría conectar más allá de una simple conversación de bar. Finalmente, llegó el momento de nuestra primera cita. Quedamos en un café tranquilo, un lugar donde podríamos hablar sin distracciones. Recuerdo haber llegado con entusiasmo, incluso algo de nervios, pero esos nervios pronto se transformaron en algo más oscuro. Al principio todo parecía normal. Hablamos sobre nuestros intereses, nuestras familias, y luego sin previo aviso, soltó la bomba. Hay algo que necesito contarte antes de que esto avance, dijo, jugando con la taza de café entre sus manos. Lo miré, tratando de mantenerme tranquila. No tengo trabajo. Bueno, no uno formal. Lo que te dije sobre marketing era una manera de romper el hielo. Mi mente dio un giro, pero lo dejé continuar. Además, acabo de salir de prisión. Fue por algo que no hice, un malentendido, una acusación de violación. Pero te juro que soy inocente. Me quedé helada. Mis pensamientos iban a 1000 por hora. ¿Por qué me lo estaba contando ahora? ¿Por qué no desde el principio? ¿Era un gesto de honestidad o un intento de manipulación? Respiré hondo y traté de responder con calma. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Pregunté, mi voz más firme de lo que esperaba. Él sonrió, pero no era una sonrisa reconfortante. Era algo más nervioso, casi falso. No quería asustarte. Ya sabes cómo son las personas. Siempre juzgan sin saber la verdad. Quise darle el beneficio de la duda. Después de todo, todos merecemos ser escuchados. Pero algo en mi interior no dejaba de gritarme que algo estaba muy mal. Le pregunté por qué había mentido sobre su trabajo, sobre las supuestas reuniones, y su respuesta no ayudó a calmar mi ansiedad. Es que si digo que no tengo trabajo, las mujeres piensan que soy un fracasado. Y tú no eres como las demás, eres especial. Intenté terminar la cita de manera cortés, aunque mi mente ya estaba decidida. No habría una segunda vez. A pesar de todo, quise investigar por mi cuenta. Si lo que decía era verdad, quizás podía entenderlo, pero si no lo era, necesitaba saberlo. Esa misma noche, al llegar a casa, busqué su nombre en Google, y ahí estaba artículos de noticias, foros de discusión, y su rostro en más fotos de las que esperaba. Pero lo que encontré fue peor de lo que imaginaba. No había ningún malentendido. Los reportes eran claros, los testimonios detallados. Había pruebas abrumadoras de su culpabilidad, desde mensajes que él mismo había enviado hasta testimonios desgarradores de su víctima. Todo estaba ahí, expuesto para cualquiera que quisiera verlo. Mi estómago se revolvió al leer los detalles. Era como si cada palabra que había dicho se convirtiera en una daga, revelando un lado de él que intentaba ocultar bajo una máscara de encanto. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Me sentía ingenua,
estúpida por haber creído siquiera una parte de su historia. Pero más que eso sentía miedo. ¿Y si él intentaba contactarme de nuevo? ¿Y si sabía dónde vivía? Decidí bloquearlo en todas las plataformas y borré su número. Durante semanas, evitaba los bares y cualquier lugar donde pudiera encontrarme con él. Pero el miedo no desapareció. Cada vez que salía, sentía que alguien me observaba, aunque nunca veía a nadie. Una noche, mientras trabajaba en un proyecto en casa, mi celular vibró con un número desconocido. El mensaje decía: no debiste buscarme, Maite. El miedo me paralizó. Bloqueé el número de inmediato, pero ya no pude concentrarme. ¿Cómo sabía que lo había buscado? Estaba vigilándome. A partir de ese momento, comenzaron a suceder cosas extrañas. Encontraba mi puerta entreabierta cuando regresaba del trabajo, aunque estaba segura de haberla cerrado. Una noche, escuché pasos afuera de mi ventana, pero cuando miré no había nadie. Intenté convencerme de que era mi imaginación, que el miedo me estaba jugando malas pasadas. Pero una madrugada, desperté con la sensación de que no estaba sola. Al abrir los ojos, vi una sombra al otro lado de mi cuarto. Encendí la lámpara de inmediato, pero no había nadie. El corazón me latía tan fuerte que apenas podía respirar. Llamé a la policía, pero no encontraron signos de entrada forzada. Me dijeron que probablemente era el estrés, que necesitaba descansar, pero yo sabía que no era mi imaginación. Sabía que Esteban estaba jugando conmigo, disfrutando de mi miedo. Unos días después, mientras revisaba mi correo, encontré un sobre sin remitente. Dentro había una foto de mí, tomada desde afuera de mi ventana. Fue la gota que colmó el vaso. Me mudé al día siguiente, dejando atrás el departamento que había sido mi hogar por años. Ahora vivo en otro lugar, en otro barrio, lejos del bar donde lo conocí. Pero el miedo persiste. Cada vez que escucho pasos detrás de mí o veo un número desconocido en mi celular, mi mente vuelve a él, a su sonrisa falsa y sus mentiras cuidadosamente tejidas. No sé dónde está ahora, ni quiero saberlo, pero lo que sí sé es que esa noche cambió mi vida para siempre, porque a veces el verdadero terror no está en las historias de fantasmas o en lo sobrenatural. Está en las personas, en los secretos que guardan y las máscaras que llevan. Soy Francis, madre de dos pequeños, divorciada desde hace un par de años. Después de mucho tiempo de evitar cualquier tipo de cita, decidí que ya era momento de intentarlo de nuevo. El vacío de las noches solitarias se había vuelto demasiado pesado, y un par de amigas me convencieron de probar Tinder. Solo por diversión, me dijeron. No tienes que tomártelo tan en serio. Así que me descargué la aplicación, más por curiosidad que por otra cosa. Al principio me entretenía deslizando a la derecha o izquierda, pero no esperaba encontrar a nadie interesante, hasta que apareció Felipe. Era guapo, con una sonrisa cálida y ojos sinceros que me transmitían confianza. Su perfil no era ostentoso ni exagerado. Decía que trabajaba en diseño gráfico, que le encantaba cocinar y que disfrutaba de las caminatas al aire libre. Comenzamos a chatear y sus mensajes tenían algo especial. No eran las frases vacías y coquetas de otros hombres. Con él, la conversación fluía, me hacía reír y por primera vez en mucho tiempo sentí que alguien realmente me escuchaba. Después de unas semanas de mensajes y llamadas acepté una cita en persona. Quedamos en un restaurante tranquilo, un lugar que conocía bien y donde me sentía segura. Cuando llegó, Felipe era aún más encantador de lo que imaginaba. Era atento, educado y tenía una manera de mirarme que me hacía sentir especial, algo que no había sentido desde mi divorcio. Durante la cena, hablamos de todo, nuestras familias, nuestros trabajos, nuestros sueños. Pero también noté algo extraño. Cada vez que mencionaba algún detalle más profundo de su vida, se desviaba con una historia algo extravagante. Una vez tuve que mudarme de emergencia porque un vecino
y yo tuvimos un problema grave. Nada importante, pero fue mejor para mí desaparecer por un tiempo, dijo mientras cortaba su bistec. Reí nerviosamente, pensando que era solo una anécdota más, aunque algo en su tono me inquietó. Después, contó otra historia sobre cómo una vez tuvo que defenderse de alguien que lo había confrontado en un bar. Es curioso cómo la gente puede volverse loca por nada, comentó, casi como si fuera una broma. A pesar de estas pequeñas alarmas, no podía evitar sentirme cómoda con él. Había algo en su manera de hablar que hacía que todo pareciera insignificante, como si su presencia borrara cualquier duda. Cuando terminamos la cena, caminamos juntos hasta mi coche. Felipe me agradeció la velada y con una sonrisa sincera me dijo, «Eres una mujer increíble, Francis. Espero que podamos volver a vernos». Regresé a casa sintiéndome extrañamente emocionada y confundida a la vez. Había disfrutado la cita, pero algo me seguía rondando la cabeza. Sus historias, aunque narradas con ligereza, no dejaban de darme una sensación extraña. Esa noche, después de acostar a mis hijos, abrí mi laptop y decidí buscarlo en Google. Parte de mí lo hizo por curiosidad, pero otra parte no podía ignorar esa ligera incomodidad que había sentido. Tecleé su nombre completo, el que me había dado, y pulsé buscar. Lo que encontré me dejó helada. El primer resultado era un artículo de noticias, fechado hacía 6 meses. El titular decía, hombre dispara y mata a su vecino tras discusión en su hogar. Hice clic, sintiendo que el corazón se me salía del pecho. Al leer la descripción del crimen, el horror comenzó a instalarse en mí. Según el reporte, Felipe había discutido con un hombre, abandonó el lugar para calmarse, pero luego regresó con un arma y le disparó. La foto que acompañaba el artículo era inconfundible, era él. Me quedé mirando la pantalla, incapaz de procesar lo que veía. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía el hombre encantador con el que había cenado ser el mismo que había cometido un asesinato? Comencé a temblar mientras releía el artículo una y otra vez. Lo que más me aterraba no era el hecho de que hubiera matado a alguien, sino lo fácil que había sido para él ocultarlo. Había hablado conmigo como si nada hubiera pasado, como si fuera un hombre común y corriente. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, esa sonrisa cálida que ahora me parecía una máscara. Y lo peor era la pregunta que no dejaba de atormentarme. ¿Cómo no lo vi venir? Al día siguiente decidí bloquear su número y eliminar la aplicación. Pero no fue suficiente para calmarme. Sentía que estaba siendo vigilada, aunque sabía que probablemente era solo mi paranoia. Unos días después recibí un mensaje de un número desconocido. Decía, ¿por qué dejaste de responderme, Francis? Pensé que habíamos conectado. El pánico se apoderó de mí. No respondí, pero los mensajes siguieron llegando. Cada vez eran más insistentes, preguntando si había hecho algo mal, diciendo que quería verme de nuevo. Una noche, mientras estaba sola en casa, escuché un ruido en el jardín. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y aunque traté de convencerme de que era el viento o un animal, no pude evitar mirar por la ventana. No vi a nadie, pero la sensación de que no estaba sola era innegable. Cerré todas las puertas con llave y me aseguré de que mis hijos estuvieran seguros. Esa noche dormí con un cuchillo debajo de la almohada. Los mensajes continuaron durante semanas, aunque nunca respondí. Cada vez que veía su nombre o un número desconocido en mi teléfono, mi estómago se revolvía. Finalmente, cambié de número y borré toda mi información de contacto en línea. Ahora, meses después, sigo mirando por encima del hombro cada vez que salgo de casa. No he vuelto a usar ninguna aplicación de citas, y probablemente nunca lo haga. A veces, me pregunto si Felipe sigue pensando en mí, si sigue buscando a alguien más a quien encantar con su sonrisa falsa. Y lo que más me aterra es pensar en cuántas otras personas podrían estar ahí afuera, ocultando secretos tan oscuros como los suyos. Porque la verdadera lección que aprendí no fue sobre él, sino sobre mí misma. A veces
El encanto puede ser el disfraz más aterrador de todos. Soy Jessica, maquilladora de día y amante del cine de terror por las noches. A ironías del destino, creo. Siempre pensé que podía diferenciar entre los pequeños escalofríos de una película y el verdadero miedo que paraliza. Hasta aquella noche. Había descargado Bumble después de algunas semanas de insistencia de mis amigas. Es una app más segura. Las mujeres tienen el control, me dijeron. Claro, me convencieron con esa falsa sensación de poder. Pasaba los días deslizando perfiles entre clientas y pinceles, hasta que apareció él, Diego. Tenía una sonrisa torcida que me pareció encantadora, y una biografía que destacaba su amor por el vino y los libros. Nos enviamos mensajes durante una semana. Era simpático, atento, y nuestras charlas eran ligeras, pero entretenidas. Finalmente, después de unos días, me propuso encontrarnos. Escogimos un bar tranquilo cerca de mi casa. Parecía perfecto. Cuando nos vimos, Diego era aún más atractivo que en sus fotos. Nos sentamos en la barra, pedimos unos tragos, y la conversación fluyó. Hablamos de nuestros trabajos, nuestras familias, hasta de películas de terror. Me sentí cómoda, demasiado cómoda, diría ahora, pero algo extraño sucedió. A mitad de nuestra segunda ronda, el barman nos avisó que tenían que cerrar temprano por una fuga inesperada. Diego me miró y, con una sonrisa, sugirió buscar otro lugar. Entonces cometí el error. ¿Qué tal si tomamos una copa en mi casa? Vivo aquí cerca, le ofrecí, queriendo alargar la noche. En ese momento no había señales de peligro. No había nada en su mirada, en su actitud, que me hiciera pensar dos veces. Caminamos juntos hasta mi apartamento, riendo y hablando, pero todo cambió al cruzar la puerta de mi casa. Diego se transformó, dejó de hablar. Sus respuestas eran monosílabos, su mirada perdida, y su cuerpo parecía rígido. Traté de mantener la conversación, pero su silencio comenzaba a incomodarme. Finalmente, después de unos minutos de tensión, le dije que ya era tarde y que estaba cansada. Deberíamos dejarlo aquí por hoy, le sugerí con una sonrisa nerviosa. Él no respondió, solo me miró como si no me hubiera escuchado. ¿Vas a pedir un Uber?, pregunté, señalando su teléfono. Sacó el aparato, hizo como que presionaba algunos botones y lo guardó en el bolsillo sin decir nada. 10 minutos después, seguía sentado en el mismo lugar, inmóvil, sin mirar su teléfono nuevamente. ¿Dónde está tu Uber? Se encogió de hombros. Debieron olvidarlo, murmuró como si fuera algo trivial. Ahí fue cuando mi incomodidad se convirtió en miedo. Mi mente empezó a buscar excusas para mantener la calma, pero mi instinto gritaba que algo no estaba bien. Necesitas esperar afuera, le dije con firmeza, señalando la puerta. Él me miró como si acabara de insultarlo. Se levantó lentamente, pero en lugar de dirigirse a la puerta, caminó hacia mi baño. No puedes negarme el uso del baño, dijo antes de encerrarse. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Qué estaba haciendo ahí dentro? Pasaron 10 minutos, luego 15. Lo único que escuchaba era el sonido ocasional del agua del lavabo. Agarré mi teléfono y estuve a punto de llamar a la policía, pero justo entonces salió. Antes de que pudiera decir nada, Diego se acercó, clavó sus ojos en los míos y dijo: ¿Cuánto tiempo crees que tardarán en llegar? El aire se me escapó de los pulmones. No pude responder, mi mente se quedó en blanco. Fue en ese momento cuando mi perro, Max, notó la tensión. Max es un pastor alemán grande y normalmente tranquilo, pero esa noche se puso de pie frente a mí y comenzó a gruñirle a Diego. El sonido era bajo y amenazante, como un trueno que anuncia una tormenta. Diego retrocedió, sus ojos oscuros fijos en Max. Sin decir una palabra más, caminó hacia la puerta, la abrió y salió.
No me moví hasta que lo vi salir del edificio, pero aún no me sentía segura. Me quedé vigilando desde la ventana, esperando ver el Uber que supuestamente había pedido. Cuando finalmente apareció, Diego salió de las sombras. No podía creerlo. Había estado escondido esperando. Vi cómo se acercó a mi coche, levantó la pierna y le dio una patada tan fuerte a la puerta que escuché el golpe desde mi apartamento. Abolló el metal y dejó una grieta visible en la pintura. Después, como si nada, caminó hacia el Uber, abrió la puerta y se fue. Me quedé paralizada. No podía creer lo que acababa de presenciar. Mi coche estaba destrozado, pero lo único que me importaba era que él se hubiera ido. Esa noche no dormí. Revisé todas las cerraduras de mi apartamento, al menos 5 veces, y me aseguré de que Max estuviera junto a mí en todo momento. A la mañana siguiente, fui a la policía y presenté un informe. Lo buscaron, pero, según me dijeron, no había mucho que pudieran hacer. No había pruebas suficientes para acusarlo de algo más que daños a la propiedad. Ahora, meses después, sigo mirando por encima del hombro cada vez que saco a Max a pasear o cuando trabajo tarde en casa. No he vuelto a descargar Bumble ni ninguna otra aplicación de citas. La experiencia me dejó marcada de una manera que nunca creí posible. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubiera estado Max, si no hubiera gruñido en el momento justo. Y otras veces me atormenta la pregunta que Diego dejó flotando en el aire esa noche. ¿Cuánto tiempo crees que tardarán en llegar? No tengo la respuesta, pero sé que no quiero averiguarlo nunca. Mi nombre es Roberta y soy profesora de inglés. Siempre he sido metódica en todo, desde mis clases hasta mi vida personal. Después de un divorcio complicado, decidí darme otra oportunidad en el mundo de las citas. Con un poco de reticencia, abrí una cuenta de Facebook para conectar con más personas. Fue ahí donde apareció Kenny. Su perfil era impresionante, un cirujano traumatólogo que trabajaba en una sala de emergencias. Sus fotos lo mostraban con bata blanca, sonriendo con colegas, y en algunas más informales, viajando por el mundo. Su descripción era sencilla: salvando vidas de día, explorando el mundo de noche. Parecía el hombre perfecto. Nuestro primer mensaje fue ligero. Me comentó sobre mi foto, un retrato mío dando clases, y dijo que admiraba a las maestras, porque su madre había sido una. Esa entrada me desarmó un poco. Comenzamos a hablar y aunque sus mensajes eran esporádicos, siempre tenía algo interesante que contar. El trabajo en la sala de emergencias me mantiene ocupado, me dijo, y lo entendí. No era alguien que podía estar al teléfono todo el tiempo. Después de unas semanas, Kenny me propuso hacer una videollamada por FaceTime. Quiero asegurarme de que hay química antes de organizar un encuentro, explicó, aunque me pareció un poco extraño. Acepté. Pensé que sería una buena oportunidad para ver si nuestra conexión virtual era real. La llamada comenzó puntual. Su rostro apareció en la pantalla, pero algo no cuadraba. Kenny no se parecía en nada a las fotos que había publicado. Su cabello era más escaso, tenía arrugas profundas alrededor de los ojos, y su sonrisa era diferente, casi forzada. Intenté ignorar esa primera impresión y seguir la conversación, pero muy pronto la charla se desvió hacia un territorio incómodo. Entonces, Roberta, ¿cuál es tu objetivo en la vida? ¿Cómo te ves en 5 años? Si ganaras $1.000.000 mañana, ¿cómo lo usarías? Al principio, pensé que tal vez estaba tratando de conocerme más profundamente, pero no era eso. Sus preguntas eran rápidas, sin espacio para respuestas largas, como si estuviera llevando a cabo una entrevista laboral. Su tono era frío, carente de interés genuino. Después de unos minutos, me interrumpió y comenzó a hablar de sí mismo. No sé si te mencioné, pero gano lo suficiente para viajar donde quiera.
Podría llevarte a Dubái, a París, donde sea. Claro, si las cosas salen bien entre nosotros. Esa frase me dejó helada. Sentí que no estaba hablando conmigo, sino con una idea de lo que él pensaba que debía ser su pareja ideal. Traté de mantenerme amable, pero por dentro ya sabía que esta conversación no estaba yendo a ninguna parte. Kenny, creo que estamos buscando cosas diferentes, dije, intentando no sonar brusca. Su reacción fue inmediata. ¿Cómo puedes saber eso tan rápido? Apenas estamos hablando, dijo, y su voz se volvió más firme. Pensé que eras más reflexiva, pero parece que juzgas sin conocer. Algo en su tono me puso en alerta. Terminé la llamada con una excusa educada y pensé que eso sería el final, pero estaba equivocada. A la mañana siguiente recibí un mensaje de Kenny. Su tono era conciliador, incluso dulce, como si nada hubiera pasado. Perdón si fui muy intenso anoche. Es que no quiero perder tiempo con alguien que no sea compatible conmigo. No respondí de inmediato. Me tomó todo el día decidir qué hacer, pero al final le mandé un mensaje corto diciendo que no veía futuro entre nosotros. Pensé que eso sería suficiente. Esa noche, mientras preparaba mis clases para el día siguiente, mi teléfono comenzó a sonar. Era un número desconocido. Lo ignoré, pero luego comenzaron a llegar mensajes de texto. Sé que estás ocupada, pero por favor, dame una oportunidad más. ¿Cómo había conseguido mi número? Los mensajes siguieron llegando, cada vez más insistentes. Decidí bloquear el número y seguir con mi vida. Pero lo que ocurrió después me hizo darme cuenta de que bloquearlo no sería suficiente. Una semana después, salí de la escuela más tarde de lo habitual. El estacionamiento estaba casi vacío y el sol ya había comenzado a esconderse. Caminé hacia mi coche, revisando mi bolso para sacar las llaves, cuando noté una figura apoyada contra la puerta de mi vehículo. Era Kenny. Roberta, no quería asustarte. Solo quiero hablar, dijo, levantando las manos como si quisiera demostrar que no tenía malas intenciones, pero su presencia ahí, esperándome, era todo menos tranquilizadora. ¿Cómo supiste dónde trabajo? Pregunté, tratando de mantener la calma. Lo mencionaste en nuestra charla. Fue fácil averiguarlo, respondió con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Mi corazón latía con fuerza. Sabía que no podía reaccionar de forma impulsiva. No creo que esto sea apropiado, Kenny. Por favor, vete. No quiero hacerte daño, Roberta. Solo quiero que me escuches, insistió. En ese momento, Max, el guardia nocturno de la escuela, apareció en la entrada del estacionamiento. Kenny dio un paso atrás, pero no se fue sin antes decir, nos volveremos a ver. Esa noche no pude dormir. Su presencia en el estacionamiento había encendido todas mis alarmas. Decidí buscar más información sobre él. Ingresé su nombre completo en Google y tras un par de clics, encontré algo que me heló la sangre. Hace 3 años, Kenny había estado involucrado en un incidente violento en un hospital donde trabajaba. Según los artículos, había sido acusado de agredir a una colega después de que ésta rechazara sus avances. Aunque el caso fue desestimado por falta de pruebas, los detalles eran perturbadores. Mi mente comenzó a conectar los puntos. Su comportamiento controlador, su insistencia en buscarme, su capacidad para encontrarme en mi trabajo. Todo apuntaba a que este hombre no era quien decía ser. Al día siguiente, fui a la policía y presenté un informe. También hablé con el director de mi escuela, quien reforzó la seguridad en las entradas. Por un tiempo, las cosas estuvieron tranquilas, pero una noche, mientras regresaba a casa, noté un coche estacionado cerca de mi edificio. Las luces estaban apagadas, pero podía sentir que alguien me estaba observando. Entré rápidamente a mi departamento y cerré todas las puertas con llave. Desde mi ventana pude ver el coche arrancar y alejarse lentamente. Aunque nunca volví a ver a Kenny, su sombra persiste en mi vida. Me dejó marcada de una forma que no puedo explicar. Las aplicaciones de citas, los encuentros casuales
incluso las conversaciones inocentes en redes sociales. Ahora me parecen peligrosas, y cada vez que salgo tarde de la escuela, no puedo evitar mirar por encima del hombro, preguntándome si algún día, cuando menos lo espere, volveré a escuchar su voz diciendo, nos volveremos a ver. Mi nombre es Francesca, y como tantas otras personas, la pandemia de COVID me hizo replantearme muchas cosas sobre mi vida, incluida mi soledad. Decidí descargar una aplicación de citas. Nunca fui muy entusiasta de estas plataformas, pero después de meses de encierro, pensé qué podía perder. Entre los varios perfiles que vi, hubo uno que me llamó la atención. Su nombre era Lucas. Su descripción era sencilla, pero intrigante. Psicólogo en búsqueda de un nuevo comienzo. Tenía una mirada cálida y una sonrisa que inspiraba confianza, lo cual, para ser sincera, fue lo que me convenció de deslizar hacia la derecha. Nos conectamos rápidamente. Lucas me contó que había perdido a su esposa hacía unos años debido al cáncer de mama. Habían sido novios desde la adolescencia, y su dolor era palpable incluso a través de la pantalla. Sin embargo, había algo esperanzador en él. Quería seguir adelante, reconstruir su vida. Esto resonó conmigo. Ambos estábamos en busca de algo nuevo. Charlamos durante varias semanas antes de decidir encontrarnos en persona. Era pleno apogeo de la pandemia. Así que acordamos un encuentro al aire libre, para caminar por un sendero cercano a su oficina. No había razón para sospechar nada. Era inteligente, divertido y parecía genuinamente interesado en mí. El día del encuentro, Lucas me pidió que lo recogiera en su oficina. Al llegar lo vi esperándome en la entrada. Llevaba una chaqueta negra y una sonrisa que por alguna razón parecía un poco más nerviosa de lo que había imaginado. Me explicó que su coche estaba prestado a unos amigos que habían ido a visitar una ciudad cercana. No le di demasiada importancia. El paseo fue agradable, lleno de risas y conversaciones profundas. Lucas era encantador, y me hizo olvidar cualquier atisbo de duda. Lo llevé de regreso a su oficina, y acordamos vernos al día siguiente, para explorar un pequeño pueblo turístico cercano. Estaba emocionada, algo que no había sentido en mucho tiempo. Cuando nos vimos de nuevo, Lucas aún no tenía su coche. Esta vez, compramos comida en un restaurante del camino. Al llegar a la caja, sacó su cartera y con una expresión de frustración, se dio cuenta de que no la tenía. Me explicó que probablemente la había dejado en el coche de sus amigos. Sin pensarlo, pagué el almuerzo. Pasamos otro gran día juntos. Lucas habló más sobre su vida, sobre el dolor que había enfrentado al perder a su esposa, y sobre cómo trataba de reconstruirse después de una etapa tan oscura. Sin embargo, algo me hizo fruncir el ceño. Su teléfono era un modelo viejo, con la pantalla completamente rota. Me pareció extraño que un profesional como él, alguien que aparentemente dependía mucho de la tecnología, no tuviera un dispositivo mejor. Cuando llegué a casa esa noche, la sensación de incomodidad seguía ahí, pero la descarté como una paranoia innecesaria. Después de todo, ¿qué daño podía haber en darle una oportunidad a alguien que claramente había pasado por tanto? 2 días después, volvimos a vernos. Una vez más, fui yo quien condujo y quien pagó el almuerzo. Esta vez, mientras hablábamos por teléfono, Lucas me confesó algo desgarrador. Después de la muerte de su esposa, cayó en una depresión tan profunda que un amigo, aprovechándose de su estado, lo había robado. Este amigo vendió todo lo valioso que tenía en su casa y vació su cuenta bancaria, mientras él estaba fuera, organizando el funeral de su esposa. Lucas perdió su hogar y terminó viviendo en un refugio. Su historia era desgarradora. No pude evitar sentir compasión, pero al mismo tiempo, algo no cuadraba. Todo en él parecía demasiado perfecto, demasiado trágico, como si su narrativa estuviera diseñada
para engancharme emocionalmente. Después de esa conversación, decidí buscar más información sobre él. Fue un impulso extraño, pero algo en mi interior me decía que debía hacerlo. Comencé verificando su licencia como psicólogo. Lucas decía haber vivido y trabajado en este estado durante más de 20 años, pero no había ningún registro de su licencia en las bases de datos. Revisé otros estados en los que decía haber vivido y tampoco encontré nada. Fue entonces cuando decidí hacer una búsqueda más profunda. Ingresé su nombre en un sitio de antecedentes públicos y lo que encontré me dejó helada. Lucas había salido recientemente de prisión. Había sido condenado por robo de identidad, fraude, acoso. Además, tenía un historial de arrestos relacionados con la violación de órdenes de protección y el hostigamiento de mujeres durante más de 15 años. Mi cuerpo entero se tensó al leer cada línea de su historial. Todo su relato era una mentira cuidadosamente construida para ganarse mi confianza. Después de descubrir la verdad, corté todo contacto con él. Le envié un mensaje claro y directo, pidiéndole que no me contactara más. Pero eso no detuvo a Lucas. Sus mensajes seguían llegando. Me pedía que le diera otra oportunidad, que entendiera su dolor. Incluso intentó llamarme varias veces desde números desconocidos. Lo bloqueé en cada plataforma, pero la sensación de peligro no desaparecía. Esa misma semana, mientras regresaba de hacer compras, noté algo que me paralizó: un coche estacionado cerca de mi edificio con las luces apagadas. No podía ver al conductor, pero algo en la forma en que estaba aparcado, justo frente a mi entrada, me hizo sentir observada. Entré rápidamente a mi departamento, cerrando todas las puertas y ventanas con llave. Desde mi sala, miré hacia afuera y vi el coche arrancar lentamente y desaparecer en la oscuridad. No podía confirmar que fuera Lucas, pero mi instinto gritaba que lo era. Después de esa experiencia, denuncié a Lucas a las autoridades. Aunque no podía probar que él había estado fuera de mi edificio, di toda la información que tenía sobre él. Me aconsejaron que cambiara algunos hábitos, no compartir detalles personales en aplicaciones, evitar publicar mi ubicación en tiempo real y, sobre todo, tener cuidado con la gente que parecía demasiado buena para ser real. Nunca volví a saber de Lucas, pero su sombra permanece en mi vida. Cada vez que recibo un mensaje de un número desconocido o veo un coche sospechoso cerca de mi hogar, mi corazón se acelera. El encanto de Lucas era su arma más peligrosa, su habilidad para tejer una narrativa perfecta, diseñada para inspirar confianza y compasión. Me dejó marcada. Hoy, cada vez que alguien me cuenta una historia demasiado conmovedora, no puedo evitar preguntarme qué es real y qué no lo es. Y mientras escribo esto, no puedo evitar mirar por encima del hombro, preguntándome si algún día Lucas decidirá aparecer de nuevo. Relato de terror de 100 citas en primera persona sobre Melanie y un locutora de radio. Tuve una cita con un tipo que primero apareció con las uñas sucias, luego me mostró casas en un sitio de inmueble que quiere comprar para que me mude. Me dijo cuánto dinero tiene en el banco. Tanto dinero que su exnovia robó miles para hacerse un tratamiento corporal, y él no se dio cuenta de que se había ido. Luego trató de mostrarme fotos de su ex desnuda, para mostrarme lo que compró con dinero. Le pedí la cuenta. Mientras esperaba, me contó otra historia sobre esto. Le hizo sexo oral a la mejor amiga de su entonces novia pensando que era su novia, porque se parecían. La novia entró y se volvió loca. La mejor amiga dijo que no pudo evitarlo, porque era tan bueno. La cita duró una sola copa, antes de que tuviera que irme de allí, pero aún así él se las arregló para contarme todas esas historias inapropiadas antes de que me fuera. Me reí mucho con mis amigos. También llamó varias veces, buscando una segunda cita, pero lo bloqueé y lo dejé en el olvido.
Mi nombre es Melanie. Soy locutora de radio. Mi vida está llena de voces, historias y canciones, pero, paradójicamente, la mía pocas veces encuentra espacio para el amor. Tal vez por eso, un día, impulsada por la insistencia de mis amigas y los suspiros de soledad, decidí abrir una aplicación de citas. Me dije que no tenía nada que perder. Las primeras semanas fueron entretenidas, entre mensajes banales y perfiles aburridos. Apareció uno que al menos parecía intrigante. Era un hombre llamado Sergio. En sus fotos lucía pulcro, atractivo, y en su biografía mencionaba que era un inversionista. Las primeras conversaciones fueron ligeras pero fluidas. Sabía cómo mantener mi interés, y aunque no me hacía reír a carcajadas, tampoco era un aburrido. Luego de unos días me propuso vernos en persona. Dudé, pero finalmente acepté. Pensé que al menos podría salir de la rutina y tener algo para contar en el programa de la mañana. Nos encontramos en un restaurante pequeño, uno de esos con luces cálidas y música suave. Sergio llegó unos minutos tarde, lo cual ya me hizo levantar una ceja, pero lo que me incomodó fue algo más sutil. Sus uñas estaban negras, como si hubiera estado cavando en la tierra momentos antes de nuestra cita. Traté de no juzgarlo de inmediato. Tal vez tuvo un día complicado. Nos sentamos, pedimos una copa de vino cada uno, y empezamos a hablar. Al principio, la conversación giró en torno a temas generales: trabajo, hobbies, la pandemia, pero no tardó mucho en tomar un giro extraño. Entre sorbos de su copa, Sergio sacó su teléfono y comenzó a mostrarme fotos de casas en un sitio de bienes raíces. Mira esta, dijo, deslizando el dedo por la pantalla. Podrías mudarte aquí si lo nuestro funciona. Tiene una vista espectacular y queda cerca de mis negocios. Lo miré desconcertada. ¿De qué estaba hablando? Apenas lo conocía. Antes de que pudiera decir algo, continuó: tengo más de $500,000 en el banco. Mi exnovia robó miles para hacerse un tratamiento corporal. Ni siquiera lo noté hasta que ella se fue. Rió, como si fuera un chiste. Yo apenas podía mantener una sonrisa educada. Cuando pensé que la situación no podía volverse más incómoda, bajó aún más la voz y agregó: ¿quieres ver cómo quedó? Tengo fotos de ella desnuda. Lo miré, atónita. ¿Qué clase de persona cuenta algo así en una primera cita? Me sentí invadida por un frío escalofrío. No, gracias, respondí con firmeza. Pero Sergio no pareció captar la indirecta. Se encogió de hombros y guardó su teléfono, como si no acabara de cruzar una línea inapropiada. Pedí la cuenta. Quería salir de ahí lo antes posible, pero mientras esperábamos, Sergio no paraba de hablar. De alguna manera, consiguió que la conversación diera un giro aún más perturbador. Una vez empezó, con una sonrisa en los labios, le hice sexo oral a la mejor amiga de mi novia. Fue un accidente, ¿sabes? Es que se parecían tanto. Yo pensé que era ella. Rió, como si fuera una anécdota divertida. Cuando mi novia nos encontró, se volvió loca. Pero ¿sabes lo mejor? Su amiga dijo que no pudo resistirse porque soy demasiado bueno. Lo miré fijamente, tratando de descifrar si realmente estaba diciendo todo esto en serio. Pero su expresión no dejaba lugar a dudas. Sergio estaba orgulloso de sus hazañas. Me quedé muda. Cuando llegó la cuenta, pagué rápidamente mi copa y me levanté. Gracias por la noche, dije tratando de mantener la compostura. Pero creo que no somos compatibles. Salí del restaurante con la piel erizada, sintiendo que necesitaba una ducha caliente para sacarme la incomodidad. Pensé que ese sería el final de la historia, pero no lo fue. Sergio comenzó a llamarme el día siguiente. Al principio, lo ignoré. Luego sus mensajes empezaron a llegar. Eres diferente a las demás, decía uno. Deberíamos intentarlo de nuevo. Lo bloqueé en la aplicación, pero no se detuvo. De alguna manera consiguió mi número personal
y comenzó a dejarme mensajes de voz. Melanie, no sé qué pasó. Pensé que conectamos. No puedes dejar las cosas así, decía en un tono que empezaba como una súplica, pero que terminaba sonando agresivo. Cada mensaje era más intenso que el anterior. ¿Sabes cuántas mujeres quisieran estar en tu lugar? Tengo todo lo que podrías desear, gruñía en una de sus últimas grabaciones. Fui al departamento de policía para reportar el acoso, pero como no había amenazas directas, no podían hacer mucho. Bloquéelo en todas partes y no le responda. Fue el consejo que recibí, y eso hice. Pensé que había terminado con Sergio. Lo bloqueé de todas las formas posibles y cambié mi número. Pero un par de semanas después, algo extraño comenzó a suceder durante mis programas de radio. Mientras leía mensajes en vivo de los oyentes, notaba que había ciertos textos recurrentes. Eres hermosa, Melanie. No puedo dejar de pensar en ti. Volvamos a vernos. Sé que lo quieres. ¿Por qué sigues ignorándome? Al principio pensé que eran coincidencias. Mi programa tiene miles de oyentes, después de todo, pero luego comenzaron a llegar llamadas durante la transmisión. Mi productor atendía la línea, pero nadie hablaba, solo se escuchaba una respiración pesada al otro lado. Una noche, mientras cerraba la estación de radio después del programa, sentí que alguien me observaba. Miré alrededor, pero no había nadie. El estacionamiento estaba vacío, excepto por mi coche. Caminé rápido hacia él, con las llaves listas en mi mano. Justo cuando iba a abrir la puerta, vi algo en el parabrisas. Una nota escrita a mano. Esto no ha terminado, Melanie. Volverás a escuchar mi voz. Sentí un nudo en el estómago. Supe entonces que Sergio no era solo un hombre extraño, con historias inapropiadas. Había algo profundamente perturbador en él, algo que no me dejaría en paz fácilmente. Desde esa noche vivo con miedo. Cambié mi ruta de camino a casa, instalé cámaras de seguridad en mi departamento y siempre reviso 2 veces las cerraduras. Pero hay noches en las que, mientras estoy sola en mi sala, me parece escuchar una respiración pesada en la línea de mi teléfono fijo. Sergio se convirtió en un fantasma que no puedo exorcizar. Y lo más aterrador no es lo que ya hizo, sino lo que podría estar planeando hacer. Porque como él mismo dijo, su voz sigue aquí,